va a reír, va a ironizar tal vez, pero eso no me afecta nada. Yo puedo darme el lujo de colocarme una corbata roja o verde en lugar de una ploma, ceniza, en fin. Son decisiones que no son muy relevantes. Pero hay 3 decisiones en la vida importantísimas. Primero, cuando vas a escoger una carrera profesional para la vida. No te puedes equivocar porque es a eso que vas a dedicar toda tu vida. En segundo lugar, cuando vas a escoger un camino espiritual para tu vida, porque si tú no estás en paz contigo mismo y con Dios, pues nunca vas a tener alegría, entusiasmo para vivir. Y la tercera decisión trascendental en la vida es cuando te vas a casar, porque vas a vivir con esa persona para el resto de tu vida, y si no eres feliz, ¿qué va a suceder? Hoy día muchos jóvenes llegan al matrimonio diciendo, bueno, me separo. Sí, te separas, pero las consecuencias son terribles. Hay cicatrices. Las estadísticas dicen que un muchacho, por ejemplo, sufre más cuando los padres se separan que cuando los padres mueren. Porque cuando los padres mueren, por lo menos les resta el consuelo de que pues ya murieron. ¿Qué pueden hacer? Pero cuando ellos se separan y siguen vivos, eso es doloroso y terrible, por más diálogo que tú tengas con el joven, con el hijo. Entonces, el matrimonio es una decisión que necesita ser pensada varias veces. Necesitas clamar, pedir, suplicar la ayuda divina para no equivocarte, porque el error en esta decisión puede afectarte no solo a ti, sino a las personas que amas. Ahora, en los tiempos de Nehemías, el pueblo había tomado decisiones completamente erradas con relación al matrimonio. Voy a leer el texto de Nehemías 13, 23 al 25, y voy a ir explicando a medida que vaya leyendo. Voy a parar, comentar. Dice el texto: en aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y los maldije. Bueno, primero voy a explicar este asunto del idioma. Tú sabes que durante el exilio el idioma que el pueblo de Israel habló fue arameo. Pero algunos israelitas se casaron con gente que no era del pueblo de Dios. Asdod, Amón, Moab. Allí el idioma no era arameo. Las mujeres no hablaban arameo. Pero esas mujeres se casaron con gente de Israel, con hombres de Israel. Y cuando los niños nacieron, hoy es admirable, querido. Hoy es admirable cómo los papás participan de la educación de los hijos, pero antes no era así. La educación prácticamente quedaba en manos de la mamá. El padre hablaba arameo, pero la madre hablaba el idioma de su pueblo. Resultado, los niños crecían hablando el idioma de la madre y no del padre. Pero toda la predicación, todo el mensaje que los sacerdotes presentaban, que los profetas transmitían, lo transmitían en la lengua de ellos, el arameo. Por lo tanto, los niños no entendían nada y crecían prácticamente sin el conocimiento de Dios. Resultado, la fe en Dios estaba desapareciendo en la nueva generación del pueblo de Israel. Ahora viene Nehemías y dice que al descubrir esto, dice, les llamé la atención y los maldije. Hay que entender, los maldije no es que Nehemías fue adelante y comenzó a hablar improperios, a insultar, a agredir con palabras. No. Maldije se refiere a que Nehemías simplemente leyó las maldiciones que habían sido registradas en el Torá, porque tú sabes que en el Torá Dios presentó 2 caminos para el pueblo, el bien y el mal, la felicidad, la vida o la muerte. Y dijo, escoge pues la vida. Pero él advirtió y dijo, si tú escoges el camino de la muerte, las maldiciones son estas, te va a pasar esto. Pero si escoges el camino de la vida, las bendiciones son estas, te va a suceder esto y otro. Entonces cuando aquí dice el texto que Nehemías dice, yo los maldije, nada más hizo que leer de nuevo el Torá, las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué maldiciones? Dios había advertido que si el pueblo buscase para sus hijos y sus hijas gente de otros países, gente idólatra, gente que no conocía a Dios, gente rebelde, a veces gente incrédula, la influencia de la pareja en el matrimonio es trascendental. Más tarde o más temprano la fe iría extinguiéndose en el pueblo de Dios, que era lo que estaba pasando.
Sigo leyendo el texto. Dice Nehemías: les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Ahora, hoy día, querido, cuando alguien que no tiene conocimiento bíblico, conocimiento de la historia, lee este texto, es capaz de llegar a la iglesia el sábado y comenzar a querer arrancar el cabello a todos los que se han casado con personas que no son de la iglesia. Cuidado, cuidado, hay que saber interpretar el texto, y para interpretar el texto hay que conocer un poco el contexto, la historia, el momento en que el texto fue escrito. En la cultura de aquellos días se reprendía a una persona llevándolo a público. La ley permitía eso estaba aprobado por la ley. La persona era llevada al público, era amonestada públicamente, muchas veces era castigada públicamente. Pero esa era la cultura de aquellos días. No vas a querer aplicar hoy eso cuando la cultura ha cambiado. Si tú llevas a una persona adelante, o si tú agarras a una persona por los cabellos, vas a ir a la cárcel, querido. Entonces, mucho cuidado. Lo que rescatamos de aquí es el principio. El líder espiritual del pueblo, Nehemías, no aprobaba el matrimonio mixto. ¿Y por qué? ¿Qué razón hay? Mira, querido, te voy a explicar lo siguiente. Una pareja, para ser feliz en el matrimonio, tiene que tener el mayor número de puntos en común. Mejor si vienen del mismo pueblo, de la misma raza, de la misma cultura, del mismo estrato social, de la misma región, porque come la misma comida, habla la misma lengua, tiene los mismos conceptos, y principalmente es bueno casarse con alguien que tenga la misma fe que tú. Ahora, asimismo, teniendo el mayor número de puntos en común, no es fácil la convivencia. Hay puntos de vista diferentes, cada uno tiene una opinión, pero cuando hay principios generales para la familia es más fácil convivir, a pesar de las dificultades. Ahora, cuando no hay puntos en común, la convivencia, no digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. Es mucho más fácil que discutas, porque en la luna de miel todo es lindo, pues besito, besito, abrazo. Pero ¿y cuando pasó la luna de miel? Cuando caes en la realidad y ves cómo tienes dos mundos diferentes, y cuando vienen los hijos, ¿qué les vas a enseñar? ¿Lo que el papá cree o lo que la mamá cree? Y ahí te vas a complicar la vida. Entonces, por eso, Dios siempre aconseja a buscar una pareja de la misma fe, especialmente de algo tan importante como es la fe. Vamos al segundo punto. En la segunda parte hablaremos de cómo la historia muestra, quiere decir, cómo la historia necesita enseñarnos. La historia debe ser una fuente de enseñanza, de aprendizaje. Necesitamos aprender de nuestros errores pasados. Ahora, eso es lo que Nehemías le dijo al pueblo. Leamos Nehemías 13, 26 y 27. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? ¿Qué pecado? Es que Salomón, con toda la sabiduría que tenía, pues se casó con mujeres paganas. ¿Y qué pasó? La propia fe de Salomón fue debilitándose hasta caer en una apostasía completa. Gracias a Dios que Salomón se levantó y volvió, pero hay muchos que se van y nunca regresan. Entonces Nehemías le recuerda al pueblo y le dice, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios le puso como rey de Israel, de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios, de que sigan casándose con mujeres extranjeras? Es que la experiencia ha demostrado que, con excepciones, y hay buenas excepciones, hay lindas excepciones. Yo tengo 2 sobrinos que conquistaron con las cuerdas maravillosas del amor el corazón de 2 bellas chicas que vinieron a la iglesia, se bautizaron. Yo puedo decir sin dudas a equivocarme, en toda la familia, que somos casi 90 personas, esas 2 niñas, y si me están oyendo saben que me estoy refiriendo a ustedes, 2, esas 2 niñas son las más cristianas, las más sinceras. Yo admiro la fe de ellas. Y no nacieron en la iglesia, sino que fueron traídos al conocimiento de la palabra de Dios, pero con raras excepciones como estas y otras que hay por ahí. Generalmente el matrimonio mixto hace que la fe se deteriore y muchas hijas de Dios salgan de la iglesia y muchos hijos también.
Entonces hay que tener cuidado. Esto no es capricho divino, es que Dios sabe todo, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, pero a veces sabes que llevado ni siquiera por el amor, sino por la pasión, eres capaz de olvidarte de Dios, olvidarte de sus consejos, de sus principios, tomas la rienda de tu vida en tus propias manos y solo te haces sufrir. En la tercera parte de este estudio veremos la reacción de Esdras, ya no de Nehemías, ahora es de Esdras, delante del mismo problema de los matrimonios mixtos. Leamos Esdras 9, 1 y 2. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Tú te das cuenta de la situación en el tiempo de Nehemías, de Esdras? Los líderes que deberían dar el ejemplo eran los primeros en estar buscando esposas entre gente que no conocía a Dios. Ahora, el problema aquí no es nacionalismo. No es que el israelita tenía que casarse con israelita, que el peruano con peruano, el alemán con... No se trata de eso. Se trata de la contaminación espiritual. Se trata de la idolatría que a través de gente extranjera entraba al pueblo de Dios. Hoy día ni deberíamos hablar de países. Hoy día deberíamos hablar es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que ama a Jesús, quiere andar en sus caminos, tiene principios eternos que están concentrados en la santa ley de Dios. Ahora te casas con una persona que se ríe de esos principios, se ríe de la iglesia, se ríe del evangelio, se ríe del mensaje, no le importa nada. Claro que para conquistarte, dice que todo va a ser lindo, que te va a respetar, pero una vez casado vas a ver el dolor y el sufrimiento. Entonces Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y no permite. Y este era el problema en los tiempos de Esdras. Había gente que se había casado con gente de otros países, pero que habían traído la idolatría al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo Esdras? Esto es radical. Esta es la cuarta parte del estudio y es una parte difícil. Es el capítulo 10. Es un capítulo difícil de ser entendido hoy cuando vivimos en un mundo donde lo que importa es ser políticamente correcto. Pero la Biblia no necesita ser políticamente correcta con nadie. La Biblia es bíblicamente correcta. Es Dios el que habla, Dios el que enseña. Y a nosotros nos resta escoger lo que Dios quiere o rechazar lo que Dios quiere. Pero no nos dio Dios el derecho de escoger el mal y llamarle bien. Ese derecho es atribución divina únicamente. Para que entiendas lo que estoy diciendo, vamos a leer Esdras 10, 1 al 3. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. ¿Y por qué estaba llorando Esdras? Al ver la situación espiritual. El pecado, la idolatría había entrado a la iglesia de Dios. En cada esquina se veían lugares de adoración a dioses paganos. Y ese nunca fue el plan de Dios para el pueblo de Israel. Esdras, como líder, pues se arrodilló, confesó no solo su pecado, sino el pecado del pueblo, porque así eran los profetas, intercedían por el pueblo, atribuyéndose así el pecado del pueblo. Se postró, lloró, pero cuando estaba orando y llorando ahí, dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Por qué dice hágase conforme a la ley? Es que de acuerdo a la ley de Israel, esos matrimonios mixtos no eran legítimos. Sí, estaban juntos, pero no estaban casados oficialmente. Porque en Israel, para un matrimonio ser valedero, tenía que estar de acuerdo a la ley. No estamos hablando de la ley moral, sino a la ley civil del pueblo de Israel, porque Israel como nación también tenía sus leyes. Esos matrimonios nunca se habían realizado legalmente. Pero ahora viene la pregunta, ¿pero cómo ellos los mandaron? Deshicieron los matrimonios, mandaron a las esposas de vuelta a sus países, llevando a sus hijos. ¿Eso es correcto? ¿Eso es humano? ¿Eso es divino?
¿Ese es el Dios de amor? Este es un asunto interesante para ser discutido, querido. Pero vuelvo a repetir, hay que entender todo desde la perspectiva del momento en que el texto se escribió. La cultura era diferente en aquellos días y habían leyes que si alguien tenía un hijo con una señora y ese matrimonio se deshacía, pues esa mujer no quedaba desamparada, ese hijo no quedaba desamparado. El hombre, hasta que muriera, era responsable por la manutención, la sobrevivencia de la mujer y del hijo. Hoy día tenemos las mismas leyes de otras maneras, pero entonces no es así como lees fríamente el texto. Entonces el fanatismo entró, cegó los ojos de los líderes y rompieron los matrimonios y mandaron a las mujeres de vuelta con su hijo. No es así. Eran medidas que tenían sentido en aquel contexto que hoy tal vez no tengan mucho sentido. Ahora, si quieres saber lo que Dios piensa hoy de su pueblo, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y mira lo que dice 1 Corintios 7, 10 al 14 o hasta el 16. Ahí Pablo escribe y dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Quiere decir que a veces Pablo escribía opiniones personales. Pero él dice aquí: mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora está dando una opinión personal. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que un hermano o una hermana que se casaron con personas incrédulas, por su vida entregada al Señor, pueden ser herramientas para traer a esos cónyuges al reino de Dios. La vida del cristiano tiene que ser una inspiración primero en el hogar. Si el esposo es creyente y la esposa no, pero el esposo tiene el carácter de Jesucristo, claro que esa esposa va a querer ser como el esposo y va a venir a Jesús. Pero si el esposo solo sabe doctrina, es un tipo radical, fanático, intransigente, es un esposo nervioso que grita, que habla improperios y después quiere traer a la esposa a la iglesia, ¿cómo lo vas a traer? Nunca, jamás. El argumento para traer un cónyuge a la iglesia no es la doctrina, es la vida. Tu vida tiene que ser una vida de inspiración. Tu vida tiene que hacer pensar al cónyuge. Él tiene que decir: yo estoy casado con una persona diferente. Yo quiero ser como esta persona. Y entonces tú vas a ver las maravillas que Dios hace en la vida de los cónyuges. Yo conozco una persona